Muy bien. Vamos a empezar ya con la apertura que hemos hecho. Tenemos un temario bien amplio. Bueno, ante todo, pues vamos a revisar primero la parte conceptual y normativa. Nos dice pues que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura. Muy bien, con eficacia, eficiencia por parte de las entidades. Entonces, mire, es por esta razón que el sistema de presupuesto consiste en saber cuánto gana el país, dice bien claro, con la decisión que toman ustedes al momento de ejecutar sus ingresos y sus gastos. Y es muy importante, muy importante. En realidad, este Sistema Nacional de Presupuesto Público tiene este marco normativo, ¿no? En primer lugar, tenemos la Constitución Política del Perú, artículos 78, 77, 79, el Decreto Ley 1440, ¿no? Que norma, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Decreto Ley 1436, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Estas leyes son todo decreto ley son de septiembre de 2018. Tenemos el Decreto Ley 27444, Ley de Marco Procedimiento Administrativo de General del Sector Público. Esta ley tiene aproximadamente 20 años, un poquito más. Tenemos la ley 31638, ley de presupuesto en el sector público para el año fiscal presente. La directiva 005-2022, directiva para la ejecución presupuestaria, te da los lineamientos, la forma de ejecutar, ¿no? Las restricciones que también puedes tener. Sí, es una ley que año a año se publica. Si bien es cierto, dice 2022 porque se publicó el 28 de diciembre del año pasado. Y por último tenemos la ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, con unas disposiciones transitorias, ¿correcto? A la fecha. Vamos a hablar primero de planeamiento estratégico, y para hablar de planeamiento estratégico tenemos que tener claro que primero tenemos que conocer la realidad, ¿no? Entonces, ¿la realidad de quién? De nuestro territorio, de nuestro ámbito, para poder tomar decisiones correctas o acertadas. Si yo no conozco la realidad, ¿cómo puedo saber dónde me encuentro? ¿Cómo puedo saber a dónde quiero llegar? ¿No? ¿Qué es lo que necesita mi ciudadano? ¿Qué condición tiene actualmente? ¿Y a dónde yo quiero que llegue, ¿no? Que mejore su calidad de vida, que tenga a través de los servicios que yo le pueda brindar, ¿no? Con el presupuesto que me van a asignar año a año, le mejore o le brinde las condiciones para, ¿no? Que tenga un bienestar. Eso es valor público, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos una visión del Perú al 2030, que es lo más inmediato. Estamos en 2023, faltan 7 años, y al 2050. Y en estos momentos, a veces pensar en nuestro país al 2050 parece casi un proceso de ciencia ficción, ¿no? Con el drama permanente que vivimos, pero es evidente que muchos precisamente de nuestros errores hoy vienen por no haber pensado al país, ¿no? Se ha presentado esta propuesta al 2030 y al 2050 en la sesión 136 del Acuerdo Nacional en el 2019, ¿no? Después de un proceso de 2 años que empezó en el 2017 con la presentación de una imagen inicial que presentó ese plan y que basaba pues en la Agenda 2030, ¿no? Que firmó Perú en tenencias de largo plazo en un análisis internacional. Entonces, dentro del foro del acuerdo, porque el Acuerdo Nacional es un foro, no es una institución, donde se discute y también un miembro del foro es la mesa de concertación precisamente del Acuerdo Nacional. Y existen a nivel nacional 600 mesas, ¿no? Lo que se hizo fue trabajar con la mesa
se discutió en todos los departamentos, se recogió de grupos de expertos. Eso es lo que ha tomado 2 años de recoger y llevarlo al grupo de trabajo del Acuerdo Nacional. Eso se pensó hacer porque el año 2021 vencía el actual Plan Estratégico de Desarrollo Nacional o Plan Bicentenario, y las políticas de Estado desde el 2002, ya son 20 años, decía, de haber tenido estas políticas de Estado, y se empezó a hacer un nuevo plan antes que llegue el Bicentenario, ¿no? Ese era el objetivo inicial, ¿no? Con esa visión también un proceso complejo se empezó a construir, ¿no? El tema de la pandemia nos retrasó mucho, hay que tenerlo bien claro. El Bicentenario no es el destino, sino es el principio de este viaje que nos va a llevar hacia el 2050. Hay que tener en cuenta que el Perú desde el 2018 ya tenemos las políticas generales de gobierno, ¿no? Política de Estado a más largo plazo, está en la política de cada gobierno regional, y en el 2018 se aprobó la política general de gobierno formal, por primera vez en un documento escrito que orienta toda esta acción de corto plazo. 2024, 2025, 2026, ¿no? Considerando que hay objetivos de corto plazo. Ahora, no se puede pasar por alto que estas variables eran inimaginables hace algunos años, en el sentido de que siempre hay que recalcar y volver a lo que un sistema democrático te puede entregar, con una plataforma como el Acuerdo Nacional, que, repito, hubiera sido improbable hace 20 o 25 años en medio de toda la turbulencia que vivimos hoy diariamente. Ya estamos saliendo de la pandemia, se viene otra pandemia, y la cuarentena y los precios que suben, y toda esta recesión por la cual estamos viviendo, ¿no? Y bueno, no hay que perder de vista que ya tenemos estos cimientos. Esta visión tiene, miren, 5 ejes, ¿no? Personas que pueden alcanzar su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena, ¿no? Frente al cambio climático, gestión sostenible de la naturaleza también, y medidas frente al cambio climático también, ¿no? Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza, sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libres del temor a la violencia, un Estado moderno, eficiente, transparente, fortalecido por alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible en correspondencia con el respeto universal de los derechos, sin dejar a nadie atrás. ¿Quién podría estar en desacuerdo pues con tales metas, ¿no? Pero, por supuesto, el tema es cómo vamos a llegar a ellas. La pregunta cae de redonda. ¿Se puede lograr? ¿Esto es sostenible? ¿Se puede llegar? Entonces, dentro de estas 2 décadas que vamos a transitar, 2 o más, esto se está implementando actualmente. En realidad, hay que tener en cuenta que esta visión no es radicalmente distinta a lo que estaba actualmente vigente, y sin embargo, hemos fallado. Y no hemos sido capaces de operar las políticas que deriven de esto, los planes y presupuestos que permiten ejecutarlas en este caso, sí tener ese conjunto por primera vez a ese nivel. Va a permitir, por ejemplo, el primer eje, que nadie pierda su potencial por causas evitables, ¿no? Se traduce en el corto plazo en las acciones inmediatas. Ahora ya se está haciendo, por ejemplo, trabajar mucho en la reducción de la violencia, y es un tema que está priorizado. La anemia, tenemos 1 millón de niños con anemia, eso se puede reducir, y ya se empezó a reducir. Ahora tenerlo antes de 3 años, y entonces tomar temas como la violencia, los accidentes que pueden ser evitados, eso causa daño al potencial, o la contaminación, o daños a la salud que pueden ser evitados, o gestionar los riesgos del desastre, ¿no? Para que no nos causen tanto daño. Todos esos temas concretos y de corto plazo. La infraestructura, los activos, el uso de todos los activos públicos disponibles para mejorar productividad y ganar en productividad y competitividad, ¿no? Todo eso es posible en el corto plazo, pero ya guiados por un plan de largo plazo. Esto permite aterrizar en el territorio, en zonas específicas de la Amazonía, los Andes, la costa, el océano, ¿no? Hay que aprender a estos objetivos que parecen generales, es decir, cómo se comporta esto en el territorio y cómo se logra en distintos territorios. Ese es un desafío enorme para nuestro país, que tiene más de las 80 de las zonas de vida del mundo. Por lo tanto, se comporta cada una distinta. No somos un país homogéneo.
Ahora, dos temas fundamentales en la agenda, ¿no? La lucha contra la corrupción y el tema de la informalidad, que definitivamente nuestro país no va a salir adelante si el país no frena un poco con la informalidad. Parece que es muy difícil llegar a un país como el Perú realmente con políticas eficaces para un tema como este, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la corrupción, que es una especie de loop, un círculo vicioso en el cual se vuelve a caer, y ahora hay que tener en cuenta que la visión es la imagen del país que queremos, es una aspiración, la implementación, y si esta se está mezclando con la implementación que opera en la política general de gobierno a través de los planes operativos de las más de 3.000 entidades públicas para la parte que compete al Estado, ¿no? Es la parte del empleo, que sería la lucha contra la informalidad, es la sociedad-Estado, las empresas, y eso a través de en cada zona del país debería ver cuál es la potenciabilidad del empleo y tratar de activarla, tratar de bajar costos, de simplificar trámites, de poner información a disposición para luchar también contra la corrupción, ¿no? No son políticas homogéneas como se menciona y ahí hemos fallado. Ahí está la tarea de la centralización, hemos fallado también por no tener políticas de calidad, no hemos tenido y se está recuperando la posibilidad de tener políticas, planes y una alineación, ¿no? Con la asignación de recursos, ¿no? En realidad, y con la mejora de la calidad del gasto, eso va por el lado del Estado. Por ejemplo, miren, ahí está nuestra visión del país, ahí están las dos vallas, 2030 y 2050. Entonces, a través de los planes estratégicos, a través del plan de desarrollo local concertado o regional concertado, nosotros, año a año, con el soporte del Plan Nacional, con el soporte de los PPRs, de los PCEN y del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, año a año, con nuestro plan operativo, vamos a aportar nuestro granito de arena para poder llegar a esta visión que estamos mencionando. Tener los objetivos claros, se está considerando que la población puede empezar a recuperar confianza en que la sociedad y el Estado van a proteger los daños a la población, dar mejor calidad de salud, de educación, de transporte. Esos son los temas que sí se pueden aterrizar pronto. Ya en este ciclo de la política general del gobierno se le ha pedido a cada ministerio que afine sus políticas como sector nacional. Eso tampoco lo tuvimos anteriormente en el Perú y eso ha causado una confusión. Y esto es que cada zona del país se trabaja como se ve. Hay políticas de rango nacional y objetivos de rango nacional que deberíamos tratar que se expresen en la vida, en la calidad de vida de la gente, en las distintas zonas del territorio. El abandono de nuestra zona de frontera es una cosa inaceptable y aprovechando este acuerdo, puedo preguntarle cuándo es lo más pronto que se puede estar en estas distintas zonas del territorio. Y es la forma de hacer que la planificación no sea una teoría, sino que se conecte inmediatamente con la acción de la sociedad y el estado de áreas geográficas. Yo diría provincias, cada una de las 196 provincias, vamos a tener que aprender a trabajar y nos estamos acostumbrando a hacerlo así, a fijar objetivos, a costear objetivos. Antes era todo lo que estaba en el financiamiento del presupuesto y sin embargo hemos tenido recursos en los últimos 10 años, hemos pasado de tener un presupuesto de 30.000 a 180.000 millones. Actualmente hemos llegado a los 200.000 y no hemos logrado que mejore la calidad de vida, no hemos logrado eso. ¿Y eso por qué ha sido? Porque no teníamos políticas, objetivos, costeo, priorización. Entonces, la visión del Perú al 2050, les comento, el plan bicentenario ha ido mejorándose, el plan estratégico de desarrollo nacional. En realidad, hay varios ejes de medio ambiente, tema democrático, tema de derechos humanos, de igualdad de oportunidades en las personas, entre otros. Muy bien, entonces, a los que ya se han integrado, ¿no? Dentro del grupo, bienvenidos. Este es el proceso de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en 2050. Bueno, es muy importante que lo conozcamos, porque sobre esto nos va a servir para poder orientar, ¿no? O poder orientar a través, a través de nuestra ejecución, tanto de ingresos y de gastos, y tener claras las finalidades. ¿A dónde va a aterrizar ese presupuesto? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? Pero si estoy divorciado del plan estratégico, definitivamente voy a comprar y no voy a tener un horizonte claro, ni sé lo que quiero conseguir o a dónde quiero llegar.
¿Está claro hasta aquí? Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Y bueno, a ver, ¿estamos claros hasta acá, jóvenes? Buenas noches. Los que No, están no, desde el inicio. está claro. Perfecto. Y bueno, evidentemente que las cosas han cambiado y las exigencias se han agudizado en realidad, y eso significa que tenemos que tener más reflejos frente a la situación que venimos atravesando en nuestro querido país. Más suena un concepto deportivo, ¿no? Básicamente, reflejo significa responder adecuadamente, anticiparnos a la situación para poder manejarnos de la mejor manera posible. Y eso tiene relación con varias cosas que vamos a ir conversando el día de hoy. Buenas noches. Entonces, a ver, sobre todo, saber identificar dónde están los problemas centrales para poder responder de una mejor manera a las necesidades y expectativas de la población. Si vamos a querer verlo de manera más esquemática, hoy tenemos dos temas fundamentales. Cuidar la salud de la salud de la población, los ingresos. ¿Sí? Esa genera varias cosas que vamos a conversar, que vamos a hacer nosotros para salir de este marasmo, de este atollo en que nos encontramos. ¿No? Entonces, para conceptualizar lo que vamos a ver en los siguientes minutos, aquí hay varias cosas que tenemos que conversar como parte de los fundamentos de este curso. ¿Qué es? Es explicar qué cosa es gestión pública. Sí, la primera clase. ¿Y por qué decimos que estamos en una gestión pública moderna? Este contexto nos plantea muchos desafíos, ¿no? Y estos desafíos tenemos que acometerlos de la mejor manera posible. La cosa no es fácil, porque se requiere que varios actores, que son los principales, trabajen al unísono. ¿Y el unísono qué significa? Unidad, unidad, sono, sonido, al mismo ritmo, al mismo tono, para atacar o enfrentar o encarar, si ustedes quieren tomarlo así, el problema que se nos ha presentado en esta oportunidad. Y no solamente con la pandemia que pasó, como que removió un drama institucional y fundamental que tiene nuestro querido país, que se llama desigualdad. Y la desigualdad es un elemento clave. La desigualdad hace que unos sean más vulnerables que otros. La desigualdad hace que nosotros tengamos que resolver los problemas de manera diferente, porque nuestro querido país también es diverso. Y la diversidad tenemos que actuar no con la misma fórmula, sino con diferentes maneras de cómo intervenir según la realidad. Una cosa es el Ande, otra cosa es la costa y otra cosa es la selva, por tratar de simplificar el tema. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de gestión pública moderna, la gestión pública moderna tiene que buscar, tiene que lograr que el Estado, que el sector público logre sintonía con las necesidades y expectativas de la población. De eso se trata. ¿Sí? Pero para hacer eso se requiere una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo enfoque, el cual tenemos que recoger que en primer lugar, que el Estado está al servicio del ciudadano. Y si ustedes me dicen, vamos a comprender, ¿cómo vamos a comprender o vamos a entender de qué se trata este rollo de la gestión pública moderna? Partimos de lo siguiente, un Estado al servicio de la ciudadanía. Es el objetivo, pero muchos dirán, yo le he escuchado un montón de veces, profesor, eso. Un Estado al servicio del ciudadano, claro, que se refleje en los servicios públicos. A ver, un ratito. Acá hay otro tema para poder subrayar. Un Estado al servicio de la ciudadanía implica que el Estado exige que este Estado conozca a sus ciudadanos. Para decir que conozca, que sepa con herramientas científicas, con métricas, cuál es la condición del ciudadano. En términos concretos, para no ser tan académicos, por ejemplo, el otro día estuve conversando con un alcalde. Este año es primer año, ¿no? Gestión regional, alcaldes, regionales, provinciales. Yo le preguntaba, pues, ¿no? Señor alcalde, ¿cómo está tu distrito? Y él me decía, ¿no? Estamos perfectos, hemos ejecutado el plan de presupuesto de una manera correcta, estamos avanzando en las obras, en fin. Pero yo no le he preguntado qué está haciendo, ¿no? Como municipalidad, como gobierno local. No le he preguntado por la municipalidad, le he preguntado por el municipio. Y como ustedes saben, el municipio es el territorio, la gente, ¿no es cierto? La dinámica que se desenvuelve en un espacio ciudadano. Y cuando yo te pregunto cómo está tu distrito, te estoy preguntando cómo está tu gente. Por ejemplo,
¿Cuántos niños de 0 a 5 años tienen anemia? Los logros de aprendizaje, ¿cómo van? ¿Cuánta gente tiene acceso a agua potable o a saneamiento básico? ¿Cuántas casas tienen piso de tierra? ¿Cómo está el embarazo adolescente? ¿Cómo está la violencia familiar? ¿Cuánta gente tiene acceso a trabajo? ¿Cuánta gente tiene acceso a buena educación? ¿Cuánto ha sido la deserción escolar? ¿Cuántas áreas verdes están por habitante cuadrado? ¿Cuántos parques son para los niños? Hay distritos en nuestro querido país, jóvenes, donde la gran cantidad de población son niños o adolescentes. Y cuando le preguntas a los alcaldes, ¿cuántos parques hay para niños? Los alcaldes te quedan mirando, te dicen, oye, ¿verdad, no? ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer gestión pública de espaldas a la realidad. Ahora, este concepto de gestión pública moderna te exige, si tú quieres tener un Estado al servicio de la ciudadanía, si queremos producir resultados, lo primero que tienes que hacer es conocer y saber cómo está tu ciudadano, cómo está tu gente. Y si hablamos en términos técnicos, cómo está la población objetivo a la que tú te debes. Eso es fundamental para conocer, es decir, no tienes que estar distanciado o de espalda o de perfil a la realidad, sino tienes que conocer cuál es la dinámica, cuál es la situación. Como decimos nosotros, a propósito de gestión para resultados, cuál es la condición que guardan las personas a la cual tú sirves. Ese es un primer elemento. ¿Correcto? Entonces, nosotros estamos hablando de presupuesto público, que es parte de gestión pública, ¿no? Nosotros primero tenemos que conocer a quiénes servimos. Eso es lo primero, como servidores públicos. Tenemos alumnos, tenemos que entender qué es lo que queremos. Tengo que saber cuál es mi situación actual, cuál es mi realidad, de dónde voy a partir, y en segundo lugar, tengo que saber a dónde quiero llegar. Y cuando yo sé dónde estoy y a dónde quiero llegar, es más fácil plantear una estrategia. La estrategia es cómo llego del punto A al punto B. Si, por ejemplo, nosotros no sabemos dónde estamos y no sabemos a dónde queremos llegar, que son los objetivos que nos hemos planteado, habiendo identificado los problemas claves. Entonces voy a hacer cualquier cosa menos gestión pública. Por eso, justamente, en el momento, ¿se acuerdan ustedes de los bonos de la canasta? Aparentemente por la evidencia y por las cifras que vimos en su momento, o por los problemas que estamos viendo, hay mucha gente, muchos hogares pobres de nuestro querido país que nunca recibieron nada. Pero si un gobierno local, un territorio, lo conoce su territorio, un gobierno regional, un gobierno provincial, conoce a su población vulnerable, ojo. Ustedes saben que el gobierno local es el órgano de gobierno que está más cerca de la población. Entonces, si tenemos esa miopía, entonces ahí hay un problema serio, un problema de gestión pública. Lo mismo pasa a nivel nacional, ¿no? A nivel regional. ¿Sí? Entonces, miren, lo que pasa es que ahorita tenemos que ir mejorando, afinando los mecanismos de focalización, los mecanismos de intervención. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estoy manifestando? Saber dónde estamos, saber quiénes son los más afectados, saber cuáles son los problemas principales que tenemos nosotros. Si queremos avanzar un poquito más, porque esto puede parecer demasiado obvio, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuál es el problema más grave que tiene el Perú? Por ahí alguno me dirá la pobreza. Ahora el ranking se mide por el lado de la corrupción. Últimamente la corrupción es el problema más grave que tiene el país. Bueno, yo le diría, ¿no? Si es una actitud, una conducta, pero ese no es el problema más grave que tiene el país. El problema más grave que tiene nuestro querido país, no lo digo yo, lo dicen varios estudios, ¿no es cierto? Vayan a organismos tan representativos para las finanzas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el propio BIC, y voy a citar un estudio multidimensional. Se ha hecho un estudio en el mundo, nos dice que el principal problema, el problema más central que tiene el Perú es la desigualdad, ya lo hemos dicho. El Perú es un país desigual. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, no tenemos todos los peruanos las mismas oportunidades, y esto de las mismas oportunidades, de aprovechar las oportunidades, de tener la capacidad de aprovechar las oportunidades, es un tema clave que debemos entender, ¿no? Entonces, aquí hay una explicación que me parece importante,
para entender todo este tema del Sistema Nacional de Planeamiento, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? En esta cosa de la gestión pública moderna, ¿no? Entonces, miren, hay, por ejemplo, un señor llamado Amartya Sen, que es un premio Nobel, es el creador del concepto de desarrollo humano, ustedes deben haberlo escuchado, que es el desarrollo humano. Amartya Sen nos dice que después de haber estudiado el desarrollo en diferentes países, el proceso de desarrollo de diferentes países llega a una conclusión. La conclusión es la consecuencia de trabajar con tres variables, la I, la E y la S. I, ingresos, que es crecimiento económico, los ingresos. E, educación. S, salud. Es decir, tiene que haber actividades económicas, por eso nos da ingresos. Perfecto. El Perú ha tenido crecimiento económico muy sostenido en América Latina en los últimos 20 o 25 años. El Perú ha ido creciendo, es un hecho que es uno de los países que más ha crecido en América Latina, ¿no? Entonces, pero además, si ustedes lo ven, revisan las cifras del Fondo Monetario Internacional, el Perú ha estado catalogado como un país de renta media alta. O sea, un país pitucón. Un país que tenía ingresos, pero ahí hay un problema. El problema es que esos ingresos no se distribuyen de manera adecuada en toda la población. Pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y la pregunta es, ¿por qué? No quiero decir con esto, alumnos, que qué mal que tengan muchos de esas personas. Qué bueno que vivan bien, ¿no? Pero la cuestión es que, ¿por qué pocos tienen mucho y por qué muchos tienen poco en el Perú? ¿No? Y es que la fórmula que les contaba de Amartya Sen, hay dos variables más. Ingreso, pero también se requiere salud y se requiere educación. Entonces, cuando ven usted el tema, cómo estábamos en salud, ¿no? No se ha llegado a la debacle, a pesar de que ha habido apuros, ¿no? Pero se sabe que los servicios de salud en el Perú han colapsado hace tiempo, y la mejor manera, pues, que te atiendas por entrar o por emergencia, ¿no? Claro, pero precisamente no llegan los servicios que ofrece porque no están adecuados a la realidad de cada región, porque no nos preocupamos en identificar las reales necesidades de nuestra población objetivo. Solo trabajamos así como está el proceso ya establecido y no nos preocupamos por mejorar, actualizar, hacer seguimiento. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Las diferentes instituciones no actualizan su MAPRO hasta ahora. Siguen trabajando con el mismo MAPRO hace 5 años, 6 años. Buenas. Bien. Entonces, miren, tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento, que pertenece al CEPLAN. Claro, justamente. No actualizan su documento de gestión. No le damos importancia. Y es clave. Para ejecutar un presupuesto adecuado, es clave. ¿Correcto? Tenemos las políticas y planes, son 35 políticas de Estado que tenemos a la fecha, ¿no? Esta es la visión del Perú, más allá del bicentenario, ya lo mencionamos hace un momento. Acá están las políticas de Estado y el Acuerdo Nacional, esto desde el 99-2000. Inicialmente era 31 políticas de Estado, se logró llegar a 35 en 4 grupos. Este es el primer grupo, democracia y Estado de Derecho. El segundo grupo, equidad y justicia social, la competitividad del país y un Estado eficiente, transparente y descentralizado. 35 políticas de Estado, ¿correcto? ¿Están? Estas políticas de Estado del Acuerdo Nacional, orientados al 2030 y al 2050, a través de esta articulación de políticas y planes en el SINAPLAN, ¿no? Entonces acá podemos ver la ubicación de las políticas y planes del SINAPLAN en la cadena de resultados. Tengo un plan estratégico de desarrollo nacional, las políticas nacionales, ¿no? Muy importantes, muy importantes.
¿Preguntas hasta acá? Profesor, quiero consultar por qué las entidades no pueden actualizar su MOF, ¿no? Porque ellos aducen otras causas, ¿no? Bueno, es cuestión de que el titular también lo promueva, ¿no? El orden debe venir de arriba hacia abajo, ¿no cree usted, Rosa? Buenas noches. Doctor, buenas Buenas noches. noches. Wilton, buenas noches. Y quisiera pedirle una opinión a usted personal, ¿no? ¿A qué cree que se deba? Bueno, yo he trabajado en varias instituciones Ujú. públicas Sí, le escucho. y le doy toda la razón, ¿no? A los compañeros que participaron, ¿no? Muchas veces se deja el planeamiento de lado, y yo considero que es el sistema que concatena todos los demás, ¿no? Así Y es. también no se le da mucha importancia también a lo que es la racionalización o modernización, ¿no? O la oficina que haga sus veces, ¿no? A través de la que define la estructura y las funciones a través de los instrumentos de gestión y todo. Siempre veo en las diferentes instituciones que más que nada están enfocados a presupuesto y abastecimiento, comprar, comprar, comprar y a lo loco, y muchas veces los que trabajan en esas oficinas, por más que tengan 10 20 30 años de servicio, no saben para qué compran, o no saben para qué contratan, o no saben para qué Ujú. adquieren cosas, ¿no? Es una opinión muy acertada de su parte. En realidad, eh, solo gastan el presupuesto porque lo tienen que gastar, pero no está orientado a una finalidad específica, ¿no? Y no, que nosotros tenemos que dejar. Yo lo veo, Wilton, como un tema cultural, de idiosincrasia. Porque también recuerde usted que hay muchas autoridades que la verdad llegan a los cargos por voto popular, es verdad, pero no tienen la más mínima idea de lo que es gestión pública. ¿O me equivoco en esa apreciación, Wilton? Y gestión pública es todo lo que estamos hablando, no solamente el CIAF, presupuesto, es parte, es un sistema de la gestión pública, de los 11 sistemas actuales. Yo pienso que un titular, sea un gobernador, sea un alcalde, hasta de la municipalidad más pequeña, debe tener, en la normativa debería estar el requisito que sepa, conozca gestión pública moderna. Puede ser de cualquier carrera, eso no interesa, pero que tenga una maestría en gestión pública, porque caramba, llegan a aprender. Durante el desarrollo de la gestión, están inmersos en aprender. Y el aprender, pues, de cero, y lamentablemente no le dan importancia al planeamiento, que es esencial, es el punto de partida para poder ejecutar correctamente un presupuesto dentro del marco normativo, porque entendamos que el CIAF es un software normativo. La lógica del programa está basado en la normativa. Y si no conocemos la normativa, que muchos tampoco le damos importancia porque preferimos aprender a registrar, pero ahí viene el problema, pues, que hacemos desde el inicio, por ahí cabeceando, registramos y a veces no aplicamos correctamente los procedimientos administrativos. A ver, comentarios. ¿Qué piensan? Comentarios. Sí, doctor. Bueno, como el curso anterior era de planeamiento estratégico, ¿no? Y yo quisiera hacer una consulta, como lo hice con el otro ponente, ¿no? Mi consulta en ese entonces fue de qué, qué medidas había tomado el CEPLAN, ¿no? Para que el planeamiento, si bien es cierto, todas las instituciones cuentan con sus planes operativos, con sus planes estratégicos, todo, pero muchas veces no tienen consistencia en cuanto a la programación financiera y física de las metas, ¿no? Sí, Muchas veces es un saludo a la bandera. así es. La Así es. programación más que nada financiera, a veces no, uno puede de repente poner en una actividad operativa que gasta en un mes un sol y en el otro pone
2 millones, lo cual es inconsistente. Cualquier persona que tiene 2 dedos de frente se da cuenta que está mal programado, ¿no? Pero el ponente anterior nos dijo, bueno, sí, pero como que el sistema de planeamiento y el CEPLAN está atado de brazos porque ya entra a tallar el otro sistema, el de presupuesto, ¿no? Y que yo quisiera, la consulta puntual es, ¿qué hace la Dirección General de Presupuesto Público para un poco corregir esa mala programación de presupuestos que se da, ¿no? En todas las instituciones, creo yo. A ver, mira, si tú te has dado cuenta, Wilton, la única manera de poder cambiar esta idiosincrasia, porque lo es, lamentablemente, va a doler mucho a muchas personas que uno se exprese de esa manera, pero es un tema de idiosincrasia. Tú has escuchado que lo que es presupuesto por resultados, ¿sí? Sí conoces, ¿no? ¿Qué te hace presupuesto por resultados si tú operas bien, ejecutas, haces una ejecución eficaz? Por un lado, te da más recursos a la entidad, y por otro lado, al operador le está también dando un bono por la ejecución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es un trabajo a largo plazo, obviamente. Las entidades solamente se preocupan en comprar, sacar por ahí un beneficio. La parte política, lamentablemente, no ayuda en ese sentido. Ese es uno de los cambios que está haciendo por este lado presupuesto. Si tú ejecutas correctamente y el operador también, más recursos para la entidad, para el operador también, un bono. La idea es al final que todas las entidades trabajen todo su presupuesto que esté orientado a PPR, porque hay mucho presupuesto que por ahí se distrae para diferentes finalidades que no están dentro de la programación multianual de servicios, dentro de la programación de bienes, servicios y obras. La programación y la formulación del presupuesto tampoco están incluidos, no están incluidos en el plan operativo. Entonces, caramba, no se consiguen los objetivos, por un lado, por no actualizar la gestión por procesos en las entidades, no actualizan su MAPRO, no actualizan los procedimientos, seguimos trabajando como antes de la pandemia, ya cambió todo. Tenemos que darnos cuenta que ya cambió todo. Entonces, la única manera, la misma norma te va arrinconando, te va arrinconando. Va a llegar un momento en que todas las entidades se den cuenta de que seguir trabajando así no te va a permitir crecer, no van a salir de ese marasmo en el que se encuentran hace más de 15 años. Usted sabe muy bien que tanto la anemia no disminuye, la anemia sigue igual. Desde el 2004, mire, imagínense. Es más, no se mueve el indicador y tenemos 10 veces más presupuesto y sigue igual, no reacciona. Pero es precisamente por esta forma de conducir las entidades, de no actualizarnos, de no darle importancia a esta parte del planeamiento estratégico que es muy importante. Pero el orden tiene que venir. Tenemos que tener la capacidad nosotros como ciudadanos de saber elegir nuestras autoridades y que cambie el marco normativo para que las autoridades que asuman en algún momento, ¿no?, que sean nuestros representantes, tengan esa capacidad de ejecución y que sean disciplinados en el uso de la estrategia para el mejoramiento de la ejecución de los ingresos y los gastos. Es mi parecer. Es la única manera. Va a demorar, esperemos que de acá a 20 años se reflejen los resultados, porque lamentablemente el presupuesto año a año va creciendo, usted lo sabe muy bien, pero no se refleja en resultados a nivel nacional, regional y de las 3 regiones, pues, ¿no?, del país. No sé cuál será su opinión de ustedes. ¿Qué dirán los demás? Jóvenes, ¿está claro la mención? Bien, bien. Tengo el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, tengo acciones estratégicas, objetivos específicos, objetivos nacionales que involucran a todos. El anemia es un objetivo nacional. Tengo objetivos específicos propios
de mi región. Puedo tener yo objetivos en mi región que no son los mismos de Ica, no son los mismos de Huancavelica, no son los mismos de Ancash. Claro que sí, ¿no? Propios de mi región, propios de mi localidad. Pero también tengo un objetivo nacional, como por ejemplo los residuos sólidos, ¿no? Tengo dentro de las políticas los servicios, los objetivos prioritarios. Dentro de lo que es el PCN, ministerios, acciones estratégicas sectoriales y objetivos estratégicos sectoriales. Y dentro de los planes de desarrollo concertado local y regional, tengo objetivos estratégicos territoriales que solo involucran a la provincia o al distrito, y acciones estratégicas, no, o sea, lo que necesito, qué problemas tengo, ¿no? Y a dónde quiero llegar. ¿Qué tengo que solucionar? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo mi plan estratégico propio de mi institución y mi plan operativo institucional. El plan estratégico, ¿qué contiene? Los problemas, pues, los problemas que he identificado. El plan operativo, ¿cómo lo voy a resolver? ¿A través de qué voy a resolver? Servicios, bienes. Ahí está el detalle. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos claros? Jóvenes. Sí, profesor. Estos sistemas transversales, ¿no? Acá está, por ejemplo, el desarrollo de la articulación de los sistemas administrativos transversales, la participación de cada área dentro del desarrollo del presupuesto. Ya a estas alturas, ya ese presupuesto pasó al Congreso a ser discutido. Se debe aprobar a más tardar el 30 de noviembre por ley. Entonces miren cómo va desarrollándose este presupuesto. Definitivamente que si yo no actualizo mis estrategias, no actualizo mis procedimientos, no voy a poder solicitar un presupuesto pues de acorde con mi realidad, ¿no? Sigo simplemente en lo mismo, no le doy importancia a la estrategia y no mejoro, por otro lado, mis procedimientos, mis directivas que me van a permitir ejecutar correctamente, no solamente presupuestos, sino todas las áreas. Porque afectan a todos. ¿Sí? Son administrativos transversales porque afectan a todas las áreas. ¿Sí? Todas participan, pues. ¿Sí? Todas participan, si te das cuenta. Área usuaria, la OCMI, logística, planeamiento, ¿sí? Presupuesto propiamente. Y hay algunos casos que el presupuesto maneja todas las etapas, ¿ah? Mira, ¿te das cuenta? Planeamiento también, está en más de una etapa. ¿Correcto, jóvenes? Planeamiento, políticas y planes nacionales que vinculen, ¿no? Que vinculen a mi territorio. El plan estratégico también, plan operativo. El plan operativo es la suma de los cuadros de necesidades, todo lo que yo necesito para poder brindar y entregar esos productos, que son la mezcla de bienes y servicios, al ciudadano. El cuadro multianual de necesidades, que contiene pues todos esos requerimientos, ¿no? Que necesito, el presupuesto multianual a 3 años, 24, 25, 26, el más inmediato, 24, propuesta del presupuesto, el proyecto, a nivel de proyecto. Todavía estamos con el proyecto, todavía no se ha aprobado. Y el presupuesto propiamente, que es el PIA. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, la realidad de ahora a enero va a cambiar. Eso tenemos que tener en cuenta. Y profesor, ¿y yo cómo yo me podría proyectar? Ajá, una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo me podría proyectar? Bueno, existe un documento que es han escuchado, no sé, el marco macroeconómico multianual. ¿Han escuchado sobre esa herramienta? ¿Nadie? Marco macroeconómico multianual, que es este precisamente, ¿no? Vamos a verlo.
¿Se ve? ¿Y por qué es importante, profesor? Bueno, es importante porque para tú poder hacer tu elaboración de tu proyecto de presupuesto, tienes que elaborar y dar una revisada. ¿Por qué? Porque esto contiene, ¿qué contiene? A ver, vamos a revisarlo ya. Vamos a revisarlo juntos, a ver. Ya, miren. ¿Qué contiene? Los lineamientos de política económica, la declaración de política fiscal, los lineamientos de política tributaria, proyecciones macroeconómicas, la economía internacional, cómo van los países de la región, el panorama local, el PBI entre 2022 y 2023 se ha tenido crecimiento nominal, la convergencia, el crecimiento potencial entre 2024 y 2026, tenemos la estrategia fiscal que va a adoptar el gobierno, el Estado, ingresos proyectados, gastos proyectados, financiamiento. ¿Correcto? Las reglas fiscales para la formulación del presupuesto del sector público, riesgos macrofiscales, la opinión del Consejo Fiscal y cuadros estadísticos. O sea, esta información me va a permitir, ¿no? Me va a permitir hacer una elaboración de presupuesto un poco más acertada, más cercana a la realidad. ¿Correcto? Este es el marco macroeconómico multianual.